¿Qué vas a hacer al rato en la tarde? Sexy, ¿no? Gente, personas veo pasar una a una y sin parar. Cada una sufre sin saber a dónde caminar. Si supieran que eres tú, Señor, Dios de sanación. Si supieran que eres tú, Señor, que cambiarías su existir. ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz? ¿Quién irá a llevarnos a Jesús? Bendiciones. Si supieran que eres tú, Señor, tú el Dios de sanación. Si supieran que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir. ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a Jesús? ¿Quién irá a decirles la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz? ¿Quién irá a llevarnos a Jesús? Bendiciones a todos. En inicio nada más con lo que es esta oración. Porque este va a ser el tema. Este es el tema que me mandaron. Este es el tema que me mandaron. Y es precisamente para que lo estudiemos, lo analicemos. Está muy padre de todas maneras. Sirve mucho lo que va a ser este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Que por cierto,
el día de ayer, ya ven que de repente subo ciertos hermanitos. Le digo, y me voy a llevar tarea. Y sí lo reviso. Sí reviso lo que ellos me dicen. Porque siempre le digo, cada vez que alguien te da alguna información, tú revísala siempre. ¿Por qué? Porque así puedes darte cuenta si te están mintiendo o no. Porque eso me lo enseñaron en la universidad. Cualquier información que llegue a tus manos, no lo creas a la primera. Investígalo por una primera, segunda, tercera fuente así diferentes que tú consideras que son de confianza. Que tú dices, es que estos son de confianza por esto, por esto, por esto. Entonces ya puedes reafirmar si lo que se está diciendo es verdad así. Y a referirme a fuentes de confianza no es de que, y es que yo le creo a este. No, no, no. Fuentes que tú dices, sabes que estas son, si han estudiado, ciencias, historias, o sea, que tú dices, está investigado a profundidad. Y ya te das cuenta de más detalles. Entonces, a la primera no te creas las cosas que te dicen. Tú investiga. O empieza a pedir mayor contexto. En este caso me refiero al hermanito del día de ayer, me dijo que María era uno de los santos, la llamaba omnipresente. Ah, no, ¿cómo dice? ¿Omni qué? Tiri, tiri. Omnipotente. Que María era omnipotente. Le dije, muy bien, dame el contexto. Omnipotente, muchas gracias. Dije, dame el contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto y es para sacar una de chismes y una de cosas que nada que ver con el concepto real. Entonces ya encontré, así digamos como que en resumen, encontré todo el texto, sí, pero ya aquí encontré también lo que es un resumen. Y en resumen es, María Santísima es la omnipotencia suplicante. A ver, ¿por qué no me dijo esa parte de la suplicante? Sí dice que María Santísima omnipotente, pero no me dijo suplicante. María Santísima omnipotente, suplicante. Luego ya aparece como una explicación. Tú, la Virgen Madre, entre muchos títulos gloriosos, con razón has recibido el de omnipotencia suplicante. Entonces no de casi de eres omnipotente como Dios, no. Omnipotencia suplicante. ¿Se dan cuenta entonces en cuál es la mentira en la cual este hermanito, a pesar de decir tengo el documento, no lo lees como tiene que ser? Lees con odio y nada más agarras lo que se te pega la gana, más no lo que te está diciendo el texto. Entonces, y también, en este caso, voy a brincarme a una parte final, porque hay bastantes cosas. Dice también, si omnipotente es María, añade Ricardo de San Lorenzo, porque según las leyes de los mismos privilegios gozan las reinas que los reyes. En este caso, en caso del rey Jesucristo, en caso de la reina María. Pero me voy a brincar un pedacito, porque de hecho hay mucho texto. Dice, se llama pues omnipotente María en el modo de que puede entenderse una criatura, la cual no es capaz de un atributo divino. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que es ahora esta diferencia? La omnipotencia divina, lo cual no es un atributo divino. Sí trabajo en un gimnasio y me toca, como dice, atender a la gente temprano. Y como es negocio propio, pues pago renta, estoy con un socio. Tengo poquitos clientes, pero gracias a Dios, ahí tengo esos poquitos clientes así. Y necesitamos echarle ganas, más en este tiempo de diciembre. Por eso es que tengo este horario libre. Porque ese horario que, digamos, ahorita ya están trabajando, ya nadie, digamos, en general no van muchos a hacer ejercicio. Pero fíjense cómo es. María precisamente omnipotente, suplicante, en el entendimiento de una criatura, la cual no es capaz de un atributo divino, como el caso de Dios, así. Así ella es omnipotente porque con sus ruegos puede cuanto quiere. En este caso, lo que hizo en Juan capítulo 2, que le dijo a su hijo, no tienen vino, la intercesión de ella. Vio las necesidades en aquel momento de lo que es esa boda. Dijo, hijo, no tienen vino.
Y Jesucristo dice, ¿y qué a ti y a mí, mujer? ¿Qué a ti y a mí? De que ellos no tengan vino. Ese es su problema, no el nuestro. Y ella, precisamente, ¿qué es lo que hace? Hagan lo que Él les diga, porque ella siempre te va a llevar a Dios. Y nada más para terminar esta partecita, porque digo, los llenan de mentiras a los hermanitos protestantes, agarran un texto chiquito sin el contexto. Por eso cuando el cuate decía, es que le dice este santo, el santo que es ¿cómo dijimos que se llama este santo? San Alfonso María de Ligorio, cuando dice María omnipotente, no se refiere a que ella es Dios o que tiene esa cualidad de Dios. No leyó la parte de María omnipotente suplicante. Esa parte, ¿por qué no me la agregas? Por agarrarme un texto sin el contexto. Terminando lo que dice, esto dice San Bernardo. Tienes que acudir al Padre, busca al mediador que es Jesús. Lógico. Y tienes que acudir al Padre, busca al mediador, que es Jesús. Pero es que también temes a este, pues acude a María, que siempre es escuchada por la reverencia de madre. Entonces, el que la madre de nuestro Señor Jesucristo acuda a su Hijo, no quiere decir que ella interviene entre la mediación del Padre y del Hijo. Así de fácil. Pero Dios hizo el milagro, claro, lógico. Nadie lo niega. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de decir tal santo hizo un milagro o María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hizo el milagro, pero en realidad es el poder de Dios el que está haciendo ese milagro. Y esos milagros que decimos que son de los santos o de la madre de nuestro Señor Jesucristo es un reflejo de que ellos están con Dios. Así de fácil, porque es el poder de Dios y son los consagrados de Dios. Entonces son los santos, los apartados de Dios. Entonces, ya, eso nada más como introducción. Después lo vuelvo a decir, porque de hecho esto también lo voy a hacer como clip, en el que les vuelvo a repetir, les dan un texto y sin el contexto. O sea, María le dicen omnipotente, pero ¿por qué? Dame el contexto, dime por qué. No es que ahí dice, pero dime por qué, dame contexto. ¿Por qué no me dijo la parte de suplicante? Porque no le conviene. Si no es por mí, nadie dice, exacto, así como lo dice aquí uno de los santos. Tienes que acudir al Padre, busca al mediador que es Jesús. Pero es que también temes a este, pues acude a María, que siempre es escuchada por la referencia de madre, para ir con Jesús. No le quita la mediación del Padre con el Hijo. El único mediador, Jesucristo, y la mediación que hace María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo. Nadie interviene ahí. Ahora sí. Esta es la cuestión del tema. Vámonos al tema. Este tema que dice, muy buenos días hermanos en el Señor y María Santísima. A continuación el tema de estudio correspondiente de esta semana está basado en la transfusión de sangre y los testigos de Jehová. Descubrirán que los testigos rechazan la transfusión de sangre, bueno, eso según, porque muchos realmente no la rechazan. Los líderes se supone que sí. Pero en general la mayoría no la rechaza. Cuando ya se ven en la hora de la muerte, dicen, no, échamela, porque es una realidad. Rechazan la transfusión de sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma, y la donación preoperatoria de sangre autóloga, debido a una malísima interpretación bíblica, pues la transfusión de sangre no existió en el Antiguo Testamento, y solo hacía referencia a no comer carne ni sangre de animales, nada más. La Biblia prohíbe no comer carne ofrecida a los ídolos. Muchas almas mueren en pecado debido a la falta de transfusión de sangre y gracias a esta diabólica doctrina. Porque de hecho, si hay una referencia muy grande, les doy lo que es un resumen. Bueno,
Lo que es, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios prohibía precisamente lo que es de comer carne o sangre, que es algo que digamos no daba vida, porque es lo que precisamente daba referencia a Dios. Esa carne y sangre no dan vida, daban comunión en este caso, haciendo comunión con el altar, pero no daban la verdadera vida. Y la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo son los que dan verdadera vida. Eso porque les vuelvo a referir, es una sombra de lo que había de venir. La carne y sangre de los animales no les iba a dar vida. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sí. Entonces, continuando así, nada más en este detalle. Por cierto, en cuestión de la palabra alma, dependiendo de algunas Biblias, porque en algunas Biblias dice vida, en algunas Biblias dice alma. ¿Por qué? Porque el alma es vida. Y si decimos que en la sangre está la vida o en la sangre está el alma, porque esa es la referencia de alma, por eso decimos estamos conformados. De hecho, la Biblia también lo dice, cuerpo, alma y espíritu. Y recuerden que lo que estamos buscando es lo que es la vida. Es decir, tenemos una vida aquí, el alma, el cuerpo que tiene alma, y lo que es el espíritu que tiene alma. La vida en el cuerpo y la vida en el espíritu. Entonces sí se comprende por qué razón de alma del cuerpo. El cuerpo cuando no, ya no tiene alma, como si ya no tiene vida. Y lo que es el espíritu, estamos buscando lo que es esa vida espiritual, que nuestra alma sobreviva lo que es a ese mundo espiritual, pase al mundo espiritual y no conozcamos muerte. Esto para de manera rápida, hablando de cuerpo, alma y espíritu, antes de meterme bien en lo que es el tema, nada más lo que son estos dos versículos. Uno precisamente dicho por lo que es nuestro Señor Jesucristo y otro dicho por Pablo. Lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vuelvo a repetir, espíritu, alma y cuerpo. Si estamos hablando de la vida espiritual, entonces es alma del espíritu. Esa vida espiritual. ¿El cuerpo tiene alma? Sí, porque está vivo. Por eso es alma del cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver porque precisamente dice, en la sangre está el alma. ¿Cuál es la referencia? Que si tú sin sangre, tú en tu sangre tienes la vida. Entonces, por eso dice, el alma del cuerpo está en la sangre. Esa es la referencia del Antiguo Testamento, o la traducción, la vida del cuerpo está en la sangre. Alma o vida. Cualquiera de las traducciones se puede manejar. Dice, no temáis a los... Y ahora por nuestro Señor Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Estamos hablando en este caso del alma espiritual. ¿Sí? Los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vuelvo a repetir. No temáis a los que matan el cuerpo, esta es la vida del cuerpo, mas el alma no pueden matar, vida espiritual. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque han de recordar, les vuelvo a repetir, la vida espiritual, ejemplo, los ángeles están en esa vida espiritual. Los ángeles son espíritus. Queremos estar en ese tipo de vida, en el cual lo hace también referencia a lo que es Levíticos. Lucas capítulo 20, versículo, bueno, es del 27 en adelante, pero estamos hablando como del 34. Dejen, reviso bien el versículo. Nosotros en la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo, vamos a ver como 34, cuando habla así con los saduceos. Aquí está, los hijos de este siglo se casan, los de esta vida se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, a ver, espérame.
Es que ya andaba esperando. Ay, una disculpa, es que de repente me llaman mensajes, necesito estar ahí al pendiente. Sigo. Sí. Pero los que fueren de Dios dignos de alcanzar aquel siglo o aquella vida y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, espíritus, estas almas están vivas en espíritu, iguales a los ángeles y son hijos de Dios. O sea, vamos a tener esas características del mundo espiritual como los ángeles, pero en este caso con la característica que somos hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, estamos ahora sí en ese mundo espiritual. Y lo viene a dejar claramente lo que es Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, entonces si están las almas, el espíritu, en el mundo espiritual hay alma. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas almas ya habían muerto, están en la resurrección, ya son espíritus, están allá precisamente en el cielo, y de hecho lo llega a confirmar Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ahí están los ángeles, en este mundo espiritual, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los primeros profetas, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, los santos o las almas que están ahí en presencia de Dios. Estos espíritus que no son ángeles, estos espíritus que son las almas, que son dignas de estar ahí frente a Dios. Entonces, fácil de entender, complicado para el protestante, pero fácil de entender. ¿Por qué es complicado para un protestante? Porque les enseñan de que te mueres y ahí estás en la tumba. No puedes escuchar, no puedes hablar, porque se refieren al cuerpo que está en la tumba. No se refieren, no han tomado en cuenta que hay un alma que está en el espíritu, que está en la vida espiritual. Por esa referencia, alma, espíritu, alma, vida. Entonces, ahora sí vamos bien a la lección. Nada más quería dar eso como introducción, que posiblemente exista uno que otro versículo aquí en referencia a eso. Entonces, hablando de la transfusión de sangre. Entonces, los testigos de Jehová y la diabólica doctrina de la transfusión de la sangre, que no les permiten esa transfusión de sangre, porque es una diabólica doctrina, el permitir que el otro se muera, nada más porque, como dije, no, es que no puedes vivir porque si te doy de mi sangre, te estoy dando de mi alma. ¿Crees que la vida espiritual tenga un límite? Hay un segundo juicio. Y de hecho es buena la pregunta. Recuerda que el demonio también es espíritu. Y hay una condenación que aparece de la destrucción, ahora sí, de esos espíritus malignos. Sí aparece una destrucción, pero para los demonios, y para todos los seguidores del demonio. Le estoy refiriendo lo que es Apocalipsis capítulo 19. Si es Apocalipsis capítulo 19, creo los últimos versículos, déjame ver. Si no, sí va a ser el 19. Apocalipsis capítulo 19, lo que es el juicio a esta bestia. Vamos a ver. Apocalipsis 19. O del 17, déjame ver. 20, los 1000 años. Aquí está. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no selló en el libro de la vida
fue lanzado al lago del fuego. En el caso de la vida espiritual. Pero también está incluida lo que es el demonio. El demonio y la muerte misma. Dice, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, si se acuerdan que lo que dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que muera no morirá por siempre, o aquel que haya muerto vivirá porque ha creído en mí, así de fácil. Entonces, si hay una segunda muerte en este caso, la vida espiritual, se puede decir que hay un límite en este caso, de este tipo de destrucción. Pero es, ahora sí, como que dice, de los seguidores de Satanás. De los seguidores de Satanás, porque hasta el mismo Satanás cae ahí. ¿Dónde está lo que es en el caso de Satanás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un pedacito. Pues los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es en Apocalipsis 21, pero hay otras donde voy a encontrar el demonio encerrado. Déjame ver. Bueno, pues prácticamente está lo de una muerte segunda. No la primera muerte, sino ya una muerte segunda. Sí hay una segunda muerte, sí. Es donde Jesucristo está diciendo, no teman al que mata el cuerpo. Lo que estábamos leyendo de hace un momento, de Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquellos que han creído en Cristo, esas almas están en presencia de Dios. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta que es la muerte segunda. Entonces, no solamente que muera el cuerpo, que tengas esa muerte segunda por hacerle caso al demonio o a los que simplemente se han alejado de la iglesia. Así de fácil, se han alejado de la iglesia. Porque dicen que rechazan la iglesia de Cristo. Sigo leyendo. Pero sí fue muy buena esa pregunta, hermanito. Pero sí, la vida espiritual, se puede decir que en general no hay un límite. La Biblia no dice de que hay un límite, pero sí de esta segunda muerte para aquellos que dijeron no me interesa. Que quisieron hacer según lo de la carne o lo del demonio. Entonces, hay un video que de hecho recomiendan bastante porque es como una antesala antes del tema, pero aquí no voy a pasar el video. ¿Sí? Dice, introducción. Es un tema interesante y muy aclamado por los cristianos católicos, debido a despertar curiosidad y expectativa. Con el estudio de esta temática comprobaremos que la prohibición del que habla la Biblia en relación cuando a la sangre o a la carne hace referencia a solo a animales. No tiene nada que ver con la transfusión de sangre humana. Los testigos de Jehová, en su afán de practicar y enseñar esta diabólica doctrina, se convierten en colaboradores de Satanás debido a permitir que los pacientes hospitalizados mueran requiriendo con urgencia la transfusión de sangre. Y peor aún, si el paciente se encuentra inconsciente y probablemente en pecado mortal, no tendrá la opción de rectificar su vida, sin derechos o reparar los daños cometidos en su vida, y sin la posibilidad de solicitar la confesión con un sacerdote. De seguro su alma sucumbirá al infierno gracias a esta doctrina pérfida y maligna. Porque de hecho,
La Biblia, en ningún momento Jesucristo dijo, si te haces transfusión de sangre el uno con el otro, te vas a condenar al infierno. Nunca dijo jamás eso. Con el estudio de este contenido, nos daremos cuenta además que la prohibición bíblica en relación a la sangre o carne era la ofrecida a los ídolos. De hecho, también lo maneja en el Nuevo Testamento. Evidentemente, el que comiera de esa sangre o carne ofrecida a los falsos dioses, hacía comunión con los demonios. Por este motivo se prohibía comer sangre de animales, además de que en la sangre está la vida. Bendiciones. En la sangre... angelitos, qué flojera contigo. Éxodo 20, del 1 al 5. No estoy seguro si estuviste cuando les dejé tarea. Y ahorita de lo que comentamos el día de ayer, ahorita al final lo vuelvo a responder. Cuando un hermanito me dijo, es que dice que María es omnipotente. Y los que llegaron al principio ya lo investigué y dije, Y pues cuando le pedí el contexto al hermanito, no tiene el contexto, nada más agarró a María omnipotente. Y no me agarró la parte que dice, omnipotente en súplicas. No me responde este cuate, ¿eh? Ahora sí. Sigo leyendo, sí. Dice, con el estudio de este contenido nos daremos cuenta que además de la prohibición bíblica en relación a la sangre o la carne que era ofrecida a ídolos, evidentemente el que se comiera de esa sangre o carne ofrecida a falsos dioses hacía comunión con los demonios. Por este motivo se prohibía comer sangre de animales. Además de que en la sangre está la vida. De hecho, ya sé cuáles versículos vamos a empezar a utilizar. Nada más que me voy a ir el orden como aquí está. Si yo veo que algún versículo no usaron, yo se los agrego. Pregunta, hermanito, si es cuestión del tema, adelante. Si no, por cierto, ahorita no puedo subir a nadie hasta que termine el tema. Termino el tema porque está relacionado a esto. Y entonces sí, ya. Pueden preguntar, pero que sea en cuestión del tema, porfa. Entonces, la Biblia no habla de sangre humana. No habla de transfusión de sangre. De por sí es absurdo y despiadado por parte de los testigos. La Biblia no habla de sangre humana, sino de animales. Y ni los budistas, ni musulmanes, ni hindúes, ni islámicos, ni los propios judíos han creído en esta aberración y destinada a la doctrina que enseñan los testigos de Jehová, solamente ellos lo creen firmemente. No existe ninguna iglesia en el mundo, y en general sectas, que digan, si te transfieren sangre estás condenado o ese tipo de cosas. No, solamente ellos. ¿Por qué? Por invento de hombres. Porque esa es doctrina de hombres, no es doctrina del Espíritu Santo. Y de hecho ya lo vimos. Está la revista, la atalaya de ellos, que dice que ellos no los dirige el Espíritu Santo. Ellos están siendo dirigidos por hombres, por eso tantos errores en su doctrina. Dios no se equivoca en su doctrina. Dios no tiene tantos años de errores doctrinales. O sea, ellos refieren de que Dios o la doctrina durante 1900 años fue una doctrina equivocada. Pues, ¿qué onda así? Que hasta que llegó un juez, no me acuerdo cómo se llama el juez, ese juez, fue el que dijo, no, es que en la Biblia vamos a quitar la cruz, se prohíbe la transfusión de sangre, se prohíbe esto, y cambió toda la doctrina que inclusive el mismo Charles, el mismo fundador de los testigos, no había puesto. Cambió toda la doctrina. El que le siguió de ese otro fundador. Entonces, y tantito peor, porque por ahí, de hecho veía de que quien apoyó para hacer lo que es la nueva traducción de la Biblia, se apoyaron de una bruja. De una bruja. ¿Por qué creen que no encuentran la palabra cruz en la Biblia de los testigos de Jehová?
¿Por quién inspiró esa Biblia? Por parte de una bruja. Que Jesús se persignó. Pues en aquel momento no estaba en la cruz. Él estaba en la cruz. Entonces, lo que es la cruz. Pero sí te puede encontrar lo que es la predicación de la cruz, del Cristo crucificado. Si en aquel momento no conocían lo que es la señal de cruz, pero sí conocían todas estas señales, todos estos símbolos, que de hecho es histórico. A la historia no la puedes cambiar. Sigo. Leamos el siguiente apartado explicando por el padre Luis Toro, el cual servirá para comprender y digerir mejor el tema. Ah, por cierto, ahorita que dijo de lo de la cruz, ¿dónde dice lo de la cruz? Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y versículo 6, léela de una Biblia católica, hermanito. Aunque te duela la cabeza, aunque te dé flojera leer, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y versículo 6. Haz una señal de cruz en aquellos que iban a ser salvos, aquellos que no les ibas a hacer ningún daño. Es más, aquí te lo leo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y versículo 6. Que seguimos con la transfusión de sangre. Esto nada más porque el hermanito, si era católico y no le gustaba leer la Biblia, por ignorante se lo llevaron a protestante. ¿Saben? Aquí estás. Y de hecho esa hace una referencia a Apocalipsis también, ¿eh? También hace una referencia a Apocalipsis. Aquellos que tendrán una señal en la frente que no les harán daño, ¿sí? Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y versículo 6. Que dice, recorre Jerusalén, marca con una cruz la frente a los hombres que se lamentan y gimen por todas esas prácticas escandalosas que realizan en esta ciudad. Me voy a brincar hasta el versículo 6. Viejos, jóvenes, muchachas, niños, mujeres, mátenos hasta acabar con ellos, pero no tocarán a los que tienen la cruz. Comenzarán por mi santuario. La señal de la cruz y en la frente. Entonces, eso pasa por no leer Biblia. Entonces, continúo. Que de hecho en el hebreo es un símbolo, es una palabra que no se vuelve a repetir, ¿eh? Esa palabra de la cruz. En el Antiguo Testamento puedes encontrar señal de todo tipo de señales en hebreo, pero esa palabra en específico, señal de cruz, no se vuelve a repetir en otro lado. Por eso lo dicen en tu libro, no en la verdadera Biblia, amigo. El detalle está que la verdadera Biblia la trajo la Iglesia Católica. Es la única Biblia que lanzó la Iglesia Católica. Y lo dice también, bueno, en la Reina Valera no lo pusieron así, pusieron señal nada más. No le pusieron la cruz. Y eso en el hebreo sí lo ves, que es una señal, es una señal de cruz. Y de hecho ahí aparece el simbolito, la señal Tau. Que no lo creas, no es mi problema. Sigo. ¿Por qué creen que les leo de las diferentes Biblias? Porque luego dicen, es que en mi Biblia no está ahí en la tuya, sí, y la mía es la verdadera. No es cierto, la tuya no es verdadera. Recuerda que la Biblia católica fue la primera. Y la Iglesia Católica fue quien lanzó esa Biblia que tienes en tus manos. Lo único que hicieron es que le quitaron 7 libros. Entonces, y capítulos y versículos. La dejaron mocha, la mutilaron. Ni Lutero mutiló la Biblia. Ni Lutero mutiló la Biblia. Busca Biblias antes del año 1800 y las vas a encontrar completitas. Sigo leyendo porque si no, no termino el tema. La Iglesia Católica siempre ha mantenido la enseñanza que la vida está en la sangre. Y de hecho ahorita lo vamos a leer. Por eso en algunas traducciones de hecho vamos a encontrar el alma está en la sangre o la vida está en la sangre, dependiendo de algunas Biblias. Los primeros hombres, Adán y Eva, al pecar y desobedecer a Dios, perdieron la vida, trayendo como consecuencia la muerte. No perdamos de vista esto, de lo que es del pecado, la muerte. En Génesis 2:9 se narra claramente que Dios había colocado 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Normalmente el católico y todo protestante
Normalmente nos acordamos de uno solo de los árboles, no nos acordamos de esos dos, pero son dos árboles, no es uno. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Curiosamente, todos los lectores de la Biblia pueden recordar de esta narración solo el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero el árbol de la vida al parecer no tiene importancia. Bueno, lo mismo que acabo de decir. Si me hace raro. Digo que hay veces que yo me adelanto y ya lo dice aquí. Y no lo he leído. Este texto no lo he leído. Simplemente como que andamos en la misma línea, vamos a decir. Pero resulta que es todo lo contrario. Es clave y tan importante para comprender muchísimas cosas del Nuevo Testamento. Tengan presentes que al pecar Adán y Eva perdieron la vida, es decir, se convirtieron en mortales en pecado. La historia del Génesis narra que Dios había establecido este mandamiento. Adán y Eva podían comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de él, morirían. Génesis capítulo 2, versículo 16. De hecho, no son apócrifos. Así lo empezaron a llamar los protestantes. Se llaman deuterocanónicos. ¿Apócrifos? No. Son deuterocanónicos. Recuerda, el hecho de que la secta donde perteneces no quiera admitir que son palabra de Dios es una cosa diferente. Pero sí acepta los que dijo la Iglesia Católica. Acepta los 27 libros del Nuevo Testamento, que esos los agregó la Iglesia Católica. Del Antiguo Testamento, Lutero los puso al final. No le gustaban. Los puso al final, pero no los quitó. Y las sociedades bíblicas, revisen, ¿no? Las sociedades bíblicas fueron los que quitaron esos libros. Lutero no los quitó. Y está en la historia. Lutero no los quitó. No le gustaban esos libros porque no le convenían. Pero Lutero no los quitó. Ni Calvino, ni los que le continuaban así. Fue las sociedades bíblicas. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero lo quitaron. Entonces, siguieron más al Dios dinero que al Espíritu Santo. Y por eso quitaron esos libros. Entonces, ¿no me crees? Lee historia. Seguimos. Entonces, Génesis 2:16, estamos con lo de los dos árboles. No olvidar que en el jardín estaba el árbol de la vida, pero ellos comieron del árbol prohibido y pecaron. Al desobedecer, perdieron el beneficio de la vida. Por esta razón, Dios expulsó del jardín del Edén a los primeros humanos y puso ángeles o querubines o un remolino con rayos para que no se acercaran a comer el árbol de la vida. No vaya a ser que al comer recobren la vida y vivan para siempre, pero manchados de un pecado que ellos habían originado. De aquí proviene lo que es el pecado original, el pecado del origen del mundo. Lo que es por el pecado, vino la muerte. Aún aquellos, aunque no hubieran pecado, estaba la muerte en esta carne. Ese lo conocemos como el pecado original. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 23. Aquí también. Dice, este es el motivo por el cual Dios en el Antiguo Testamento prohibió al pueblo de Israel comer carne y sangre porque en la sangre está la vida. Y cuando Adán y Eva pecaron, trajeron la muerte. Y por eso Dios les envió un Salvador, Jesucristo. La palabra Jesús significa Salvador. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el Nuevo Testamento cuántas veces Jesús repetía aquellas palabras alentadoras para devolvernos la vida cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me coma, tendrá vida. Y no se refería al que me coma así en la Biblia, no, que te comes así, no. Porque simplemente esto no existía en los primeros 2 siglos. O sea, cuando estaban los apóstoles, ¿a poco ya estaban? Ah, mira, del libro de Santiago dice esto, del libro de Hechos de los Apóstoles dice que yo voy a hacer esto, del libro de Lucas, dice esto, no. O sea, algo como esto que nosotros conocemos como Biblia el día de hoy,
no existía. Existían muchísimas cartas, inclusive varios apocalipsis. Apocalipsis de Pedro, apocalipsis de, o sea, como 10 apocalipsis diferentes. Muchísimas cartas de lo que son los apóstoles. ¿Y por qué razón nada más esos 27 libros entraron en el Nuevo Testamento? Porque así lo dijo la iglesia. Es dogma de la iglesia católica, lo que es la Biblia. Los 27 libros del Nuevo Testamento es dogma de la iglesia católica. Seguimos. Para aquellos que dicen, es que yo no creo en dogmas. Pues entonces, ¿por qué tienes la Biblia? Este es dogma de la iglesia católica. Sí invito, pero es que primero tengo que terminar el tema. Entonces, primero termino el tema y si me queda tiempo, entonces subo a algún hermanito. Si no me queda tiempo, no subo a ningún hermanito. Porque tengo otros compromisos. Yo aprovecho estos ratitos. Yo tengo lo que son aquí. Los ratitos que tengo libres los aprovecho para conectarme. Y más estos temas que les sirven mucho a los hermanitos. Y los que no ven los temas, los mando para lo que es YouTube, porque ahí mando las repeticiones. Entonces, continúo en esta parte. Era lo que les hacía referencia. De que en la carne y en la sangre de los animales, decía Dios, es que ahí, ¿para qué comen de esa sangre? Si en esa no van a obtener esta vida. El Nuevo Testamento nos hace referencia a Jesucristo, en esa carne y sangre que sí da vida, no de la de los animales, la de Jesucristo, ese que da vida eterna. El que me coma tendrá vida. Yo soy el pan de vida. Todo el que crea en mí ya no morirá jamás. ¿Crees que Él es el pan de vida? Cómelo. Por eso la Eucaristía, Él siempre lo dijo. Yo lo resucitaré. Si no coméis la carne y bebéis mi sangre, no tendráis vida eterna. Siempre se acuerdan que dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí? Pues en este sentido literal, le estamos consumiendo. No de que, ahí me lo ando imaginando, de que estoy cerca. No, realmente lo que es el católico, estamos consumiendo verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no coméis la carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida eterna. De hecho, por eso murieron muchos de los primeros cristianos, porque los hacían como que decían que eran caníbales. Porque decían, es que se comen el cuerpo y la sangre de un tal Cristo. Y es real, es real esta historia. Muchos morían porque pensaban que eran caníbales. Y no eran caníbales. Entonces, hacía referencia como hoy el día el católico consume el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así también hace 2000 años. Entonces, sigo. Muchas gracias, hermanita Blanca. Seguimos. Por cierto, estas referencias están en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante. Lo que es Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Vuelvo a repetir, Juan 14, del 1 al 6. Juan capítulo 6, del 48 en adelante. Y Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. En castellano Jesús está diciendo, cómanme para devolverles la vida. No coman de otros animales, sino coman del único Cordero enviado por mi Padre Dios. De tal manera que en la Eucaristía, con la palabra del Señor y siguiendo su camino, recuperamos otra vez la vida. Jesús vino a salvarnos de la muerte para traernos vida nueva. ¿Cuántos católicos hoy día han abandonado la comunión? Y les vuelvo a repetir, en este caso, cuando nosotros comemos, de ejemplo, carne de animales, hoy en día pues, somos carnívoros, decimos, vamos a unas carnitas, órale. Damos nutrientes al cuerpo, pero es una vida temporal. Es algo que solo es temporal.
cuando consumimos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, es para siempre esa vida. Es para alimentar el alma. No es para lo que es algo temporal. Si te refieres a mentir porque leo la Biblia, si no veo Eucaristía en la Biblia, es porque no has leído la Biblia. Al final te atiendo, porque acabas de decir una mentira muy grave. El que tú no leas Eucaristía en español no es mi problema. Es tu problema por no investigar. Que no sepas qué significa acción de gracias. Porque de ahí proviene la palabra Eucaristía, acción de gracias. Y busca cuántas veces encuentras acción de gracias en la Biblia. Así, eso les pasa por no estudiar. Entonces, ¿en qué iba? Ah, sí. Entonces, muy importante lo que es la comunión. De hecho, como el día de ayer les iba comentando a varios hermanitos, cuando alguien está en pecado mortal y está yendo a misa, cuando alguien está en pecado mortal y yendo a misa, ¿qué es lo que dicen a la hora de la comunión? ¿Qué es lo que piensa uno? No, pues mejor no comulgo. Lo mejor que hacer es no comulgar. No, la mejor opción es confiésate y comulga. Esa es la mejor opción. Vete a confesar y comulga. Esa es la mejor opción. No el no comulgar, no. Confiésate y comulga. Esa es la mejor opción de todas. Entonces, de todas estas, ¿dónde está el símbolo de la vida? En la sangre, en este caso, en el caso de la comunión. ¿Dónde está el símbolo de la vida? En la sangre. Curioso. Por eso Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60 hasta el 66. Algunos discípulos que seguían a Jesús, cuando escucharon aquel discurso del Señor, donde decía que Él era el pan y debíamos comerlo, dijeron que sus palabras eran insoportables y dejaron de seguirlo porque aún no comprendían nada de esto. Con el desarrollo de este contenido, vas a aprender lo que es del Antiguo Testamento. No se podía comer sangre o carne. En este caso, dándonos a esta referencia, profundizar un poquito más. Y en el Nuevo Testamento, Jesús dice que ahora ya sí se puede comer de todo. Con toda esta introducción, iniciamos lo que es la temática. Que, por cierto, se han de acordar que en esta parte, de hecho, déjense los pongo, de Reina Valera, ya entendiendo como que cuál era el contexto y también lo que era ofrecimiento de animales, porque también había sacrificios de animales, y de hecho también tenían que comer de ella, y van a ver todos estos detalles. En realidad no está tan revoltoso, no es tan revoltoso como creen. Pero fíjense, esta de San Juan, capítulo 6, porque dicen, es que de la carne, para nada sirve. Y ya ves, el comer de la carne de nuestro Señor Jesucristo no es. No, sí es. Pero esa referencia de San Juan, capítulo 6, déjame ver, versículo 63, a ver, vamos a ver. Aquí está, el Espíritu es el que da vida. En este caso, Dios, que es el que viene dando la comida, esa comida espiritual que viene en su cuerpo y su sangre. Pero cuando dice esta parte, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esta carne, ¿cuál es la que está refiriéndose? Ese sacrificio que se ofrecían en los judíos, en las cuales ellos tenían que comer. Por eso era insoportable, o decían, ¿cómo es que este hombre nos está diciendo que nos lo comamos a él? O sea, ¿qué clase de locura está diciendo este hombre? Ellos lo entendieron muy bien. Los judíos lo entendieron a la perfección. ¿En qué parte dice que un hombre tiene que confesar a otro hombre? De hecho, ahorita lo vamos a leer. Levítico 5:5, por cierto. Ah, y por cierto, Santiago capítulo 5, versículo 14. 14 en adelante. Bueno, el 16. Confesaos los unos con los otros. Respuesta rápida y definitiva. Y hay más, ¿eh? Hay muchísimas más. Y no existe un versículo en el que dice prohibido confesarse con otros hombres. No existe versículo así. Y ni lo van a encontrar. Que no te confieses con otro hombre. No existe un versículo así.
Sigo. Razones protestantes o más de los testigos de Jehová. No se puede hacer transfusión de sangre porque al comer alimentos impuros, fíjate, una cosa es la transfusión y otra cosa es el comer. Porque al comer alimentos impuros, es decir, sangre o carne de animal, los pecados y las impurezas de las personas que realizan la transfusión mancha el alma de las personas que reciben. Ay, muchas gracias, hermanito René. Te lo agradezco mucho. Un trenecito. Ah, por cierto, aquí esta es la cuenta del hermanito René que también hace rosarios. Porque ayer les estuve comentando unas cuentas en las que hacen rosarios, hermanita Norma, hermanita Angie. Y aquí está lo que es el hermanito René, que él hace lo que son también rosarios constantemente. Para lo que son, se reúne bastante gente, con 1000 personas, 1500, casi los 2000 le anda pegando lo que es el hermanito. Entonces es todas esas personas en oración constante a Dios. Entonces, si una persona que anda pidiendo, digamos, pues sí, es bastante bueno. Ahora imagínense 2000 personas con las mismas intenciones. Entonces, continúo con las razones protestantes. No se puede transferir sangre porque al comer o al transferir, así que dice que transfiere lo que son los pecados y las impurezas de las personas que realizan la transfusión y mancha el alma de la persona que lo recibe. Pensamiento que eso no dice la Biblia. No se puede comer sangre ni carne, ni menos hacer transfusión, porque en ella está la vida y el alma. De hecho, la vida es alma, o el alma es vida. Dependiendo de las Biblias que estés utilizando, así aparece la traducción. Ahorita lo vamos a ver. Está dentro del libro de Levíticos. Y dentro del libro donde también habla de la confesión de los pecados y la ofrenda del sacrificio, está todo eso ahí en conjunto. El que desobedezca este mandato, Yahvé lo aborrecerá, lo exterminará, lo eliminará. Es un mandato perpetuo que de Dios, el cual debe permanecer por los tiempos. Y por eso, ya ves, si tienes transfusión de sangre, Dios te va a aborrecer y estás condenado para el infierno. ¿Sí? No. Y ahorita vamos a ver las razones, el contexto. Entonces, Génesis capítulo 9, versículo 3 al 4. Dios dice, todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Lo único que no deben comer es la carne con su alma. Estamos hablando de la sangre. La carne con su alma, es decir, la sangre ósea de animal. Levíticos capítulo 3, versículo 17. Otros, lo que es Levíticos 3, 17. Es un mandato perpetuo. Toda grasa permanece a Yahvé, no comerán grasa. Fíjense, toda grasa permanece a Yahvé, no comerán grasa. Y uy, cuántas comidas con grasita no están resabrosas. Y ya, pecador, te vas a ir para el infierno y que no sé qué tanta cosa. Así lo que siempre andan. Estoy hablando Biblia, de hecho son versículos de la Biblia. Levíticos 17:10. Si un hombre de Israel, y atentos con la palabra Israel, si un hombre de Israel, o de los forasteros que viven en medio de ustedes, come cualquier clase de sangre, lo aborreceré y exterminaré. Versículo 11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Ahora fíjense, vamos a ver nada más. Se los voy a dar de lo que es de otras Biblias. Pero fíjense, nada más para que vean este detalle así rápido. Dependiendo de la traducción de la Biblia, dice alma o dice vida. De hecho, ya en la de los testigos de Jehová ya la cambiaron a vida. Ya no le pusieron alma, le pusieron vida. Y lo que se me hizo curioso antes sí, por eso esa doctrina endemoniada que pusieron. Aquí está Levítico 17, 18, 17, aquí está. 17, 10 y 11. Aquí dice 9, 10. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Así, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. Entonces, fíjense cómo lo dice, ejemplo, una Reina Valera. Esta comparación, esta sí me va a gustar mucho lo que es esta comparación.
Levíticos capítulo 17, versículo 10, Reina Valera. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en ello comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Porque la vida, si ven como ya no dice alma. Entonces, alma es referencia a vida. Por eso les vuelvo a repetir, cuando estamos conformados cuerpo, alma y espíritu, estamos hablando del alma del cuerpo y alma del espíritu. Hay una vida en el cuerpo y hay una vida en el espíritu. Por eso esta referencia alma, lo que está vivo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, y nada más, así de manera rápida, la de los testigos de Jehová. La Biblia de los testigos de Jehová. Digo, aquí creo, yo me acuerdo que ya no decía alma. Ya la habían modificado. Ya decía igual lo que es de lo que es vida. Levíticos 17. Aquí está la de los testigos, aquí está. Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Ya no pusieron la palabra alma, ya la modificaron mejor. Porque ellos tenían la prohibición de transfusión de sangre. La tenían así. O la siguen teniendo, o de hecho creo que tienen hasta dudas. Porque me he encontrado testigos y unos de que no, sí está, y otros no, pero no está. Y entonces yo ya no los entiendo, de hecho. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Entonces ya andan titubeantes con eso de la transfusión de sangre. Entonces sí se dan cuenta lo que es nada más esas palabras cómo van cambiando. Por eso alma o vida. Sigo. Entonces, versículo 14 del mismo Levítico 17. Versículo 14. La sangre de todo ser viviente es su misma alma. No comerán sangre de ningún animal, pues la sangre es su misma alma. Quien la coma, lo eliminaré. Versículo 15. Todo aquel que haya comido carne deberá lavar su ropa y bañarse en agua, y estará impuro hasta la tarde, después será puro. Si no lo hace, cargará impureza. Déjenme nada más rectificarnos el versículo 14. Porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. O sea, ya ahora sí modificaron en este caso los testigos. Ya la modificaron. Por eso andan en esas dudas, porque hicieron todos esos cambios. Entonces, estamos otro. Deuteronomio capítulo 12, versículo 16. Deuteronomio capítulo 12, versículo 16. Cuiden tan solo de no comer la sangre. Deuteronomio 12, 16. Cuiden tan solo de no comer la sangre. No dice transfusión de sangre. No comer la sangre. Versículo 23 de Deuteronomio 12. Cuidarás de no comer la sangre porque la sangre es vida. Y no deben comer la vida en la sangre. Vuelvo a la misma. Cuerpo, alma y espíritu. El alma del cuerpo, el alma del espíritu. Entonces hay una vida espiritual, hay una vida corporal. También lo dice el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, que de hecho fue lo que instituyeron los apóstoles, el primer concilio de Jerusalén con los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 19 y 20. De hecho, yo siempre me brinco hasta el 28 y 29. Por eso, se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Recuerden que había animales, lo que era ofrecimiento a los ídolos, el culto a los ídolos. Porque les vuelvo a repetir, normalmente los hermanitos protestantes no saben lo que es culto de adoración, no saben cuál es el culto de latría. Les falla todo eso.
Tienen todo menos el culto de adoración. Dicen, yo adoro. Sí, está bien, lo que quieras decir. Pero culto de adoración no lo tienen. Entonces, y es fácil de demostrar. Bien fácil, la Biblia misma lo demuestra. Ya lo hemos mostrado muchas veces. Entonces, esta partecita. Se abstendrán de comer lo ofrecido a los ídolos, sangre ofrecida a los ídolos, igual de las relaciones sexuales prohibidas, porque eso era una forma de comunión, en este caso con los ídolos. De la carne de animales sin desangrar y de comer sangre. Entonces, versículo 29. Fue al parecer del Espíritu Santo, fue el parecer del Espíritu Santo, que no coman carne sacrificada a los ídolos, porque en ellos no tendrán vida, ni de sangre ni carne de animales desangrados, porque en ellos no tendrás vida. Y esto es lo que es ofrecido a los ídolos. El mismo Pedro, y de hecho ahorita les voy a leer lo que es de Levíticos, si no me lo da aquí, les voy a leer de Levíticos 16, también muy importante. El mismo Pedro en el Nuevo Testamento evitó comer alimento, carne o sangre impura. Estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 12 al 14. Dentro había, de Hechos de los Apóstoles 10, versículo 12 al 14, dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Entonces, estas son razones protestantes, razones normalmente de los testigos. Esta razón por la cual los testigos de Jehová no comen sangre ni carne y rechazan enérgicamente la práctica de transfusión de sangre en los hospitales porque enseñan que lo impuro y los pecados se transfieren a la persona que lo recibe. Cosa que ni siquiera los judíos enseñan eso, Ni siquiera los judíos enseñan eso. Y recuerden que de ellos son los primeros libros sagrados. Lo que es del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ellos que tienen muchísimo tiempo ya de conocer esas escrituras, no tienen prohibición de sangre. ¿Por qué los testigos sí? Y lo que son los judíos, que conocen muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, ¿por qué ellos no? Entonces, ahora sí, razón cristiana católica. Porque el verdadero cristianismo y la verdadera Biblia viene del catolicismo. Anteriormente hemos estudiado que el Antiguo Testamento, cuando enfoca la terminología ley perpetua o ley eterna, no significa permanecer por todos los tiempos. Esto es una mala interpretación bíblica que dan los hermanos separados y los testigos de Jehová a la palabra de Dios. Este punto fue aclarado en el tema de sábado o domingo, del día del Señor, que es una ley perpetua para los judíos, para el cristiano no. Nosotros no estamos bajo esa ley. Nosotros estamos bajo lo que es la gracia, bajo la ley de la gracia. ¿Dónde radica la confusión de los hermanos testigos? Indudablemente, en una malísima interpretación de la Biblia, aclaremos las citas bíblicas evocadas por ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 19 y 20 y versículo 29, cuyos pasajes dicen claramente que hay que apartarse de la contaminación de los ídolos, etc., y de la carne de animales sin sangrar, cuando dicen que os abstengáis de los sacrificios de ídolos de sangre. Esta cita aclara que es sangre que no debía comerse, porque habían sido sacrificados en altares a ídolos. Observar que no era cualquier sangre, porque ya estaba contaminada a falsos dioses, y quien lo comiera hacía comunión con los ídolos, y se prostituía con ellos porque rendían pleitesía a todos. De hecho, lo llega a aclarar Pablo. Ahorita le digo, si no lo dan aquí, yo se los doy. Podemos observar en el Nuevo Testamento las afirmaciones de Pablo cuando enseñaba que debíamos huir de la idolatría,
debido a que no se debe comer ni beber sangre o carne ofrecida a ídolos, y decía que no se podía comulgar a la vez del cuerpo de Cristo, porque eso era despertar los celos del Señor. Luego Pablo habla de la Eucaristía y hace una comparación de las dos cosas. Y posteriormente explica que la sangre y carne ofrecida a los ídolos no es consagrada sino ofrecida a demonios. Y Pablo pide que no entremos en comunión con ellos. Esta es la parte donde los hermanos separados se confunden con el tema de las imágenes. Voy a agregar algo más con el tema de lo que es el culto de adoración. El protestantismo no conoce el culto a la adoración. Lo digo y lo repito, y ustedes han visto que han subido pastores aquí y desconocen el culto a la adoración. Dice, yo adoro, pero no conocen el culto a la adoración. Nada más son de palabra. Desconocen el culto a la adoración. Confunden el tema de imágenes, mientras que lo que se habla aquí es sobre personas que ofrecían sacrificios a demonios o ídolos. Y eso también de hecho está relacionada con Éxodo 20. Este culto a los ídolos que era un ofrecimiento en sacrificio, no nada más de que me arrodillo y ya. ¿Cuál era el servicio? Es el culto. El culto a los ídolos. Eso prohibidísimo. Pongamos la lupa en la siguiente cita bíblica. Afirmemos el planteamiento anterior. Atendamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 22. El pasaje dice así: no se hagan servidores de ídolos. Versículo 8. No se hagan servidores, versículo 8, 18. Bueno, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 22, el pasaje dice así: no se hagan servidores de ídolos. Versículo 8, me regresó de esta parte. No caigan en la prostitución, versículo 8. Me manda de nuevo al versículo 14. Versículo 14. Huyan al culto de ídolos. ¿Cuál es el culto a los ídolos? Es donde les digo que el protestante no sabe qué es latría. De hecho, me sorprendió el pastor de ayer que supiera qué es idolatría. Bueno, de hecho no sabía ni en lo que era idolatría. De que utilizara la palabra idolatría, pero no sabe qué significa latría. Entonces, 10 años de pastor y no sabe qué significa latría. Mucho menos sabe entonces qué es idolatría. Entonces, no se hagan servidores de ídolos. Huyan del culto a los ídolos. En este versículo comienza a hablar sobre la Eucaristía como verdadero sacrificio que se consagra y dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Fíjense, vuelvo a repetir esta parte. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Culto de latría. Culto de latría dentro de la iglesia. Hay un altar, hay un sacerdote, hay un ofrecimiento, hay comunión. Entonces, no es comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 18. Muchas gracias, hermanita Solecito. Versículo 18. Fíjense en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Comer de lo ofrecido es entrar en comunión con el altar. Y versículo 19. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada. Observemos que el versículo 19, que Pablo habla de consagración, queriendo decir que el sacrificio del Cordero del Nuevo Pacto puede consagrarse, mientras que los hermanos separados lo refieren como un símbolo. Ellos lo refieren como símbolo. Lo que ofrecemos los católicos sí es consagrado a Dios, sí se consagra a Dios. Lo de ellos es un simple pan y un simple jugo de uva. Entonces, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y quiero que ustedes entren en comunión, y no quiero que ustedes
entren en comunión con los demonios. Versículo 21. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor, la Eucaristía, y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y me quedo con esta última parte. Nada más, esto lo voy a agregar. ¿De acaso queremos provocar celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Les voy a enfocar estas dos. Celos y más fuertes. Estamos hablando del culto de adoración, que es ofrecer en sacrificio. En este caso, los católicos tenemos el pan y el vino, que es comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los de Israel, los pueblos judíos, tienen la comunión con el altar. Ellos hacen sus ofrendas en sacrificio. Ahora también los que ofrecen a los ídolos. Ellos también. Estamos hablando de los que le dedican a la muerte, los que le dedican a lo que es la brujería, lo que son al Satanás, así. Ya ven que ellos sacrifican animales, consumen sangre de animales. Ese tipo de aberración. Ese tipo de aberración, son cosas que no toman en cuenta los hermanitos, que dicen, ay, me postré ante una imagen. Ay, eso no es idolatría. Eso no es idolatría. El culto de idolatría no es. Culto de idolatría es todo esto que está hablando Pablo. Ahora sí, esta última parte, porque nos va a llevar a Éxodo 20. ¿Queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Vámonos a Éxodo 20. Principalmente, se los voy a leer desde el 3, para que se les quite el 3, 4 y 5. Vámonos a Éxodo 20, para que se vean que no es una simple imagen, no. Es algo que va más allá. Éxodo 20, 3, 4 y 5, porque todos son continuación uno del otro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ¿qué? De esos dioses. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, que de hecho cuando nos vamos al hebreo sí quiere decir un símbolo de adoración en cuestión de culto, y inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso. ¿Se acuerdan cómo terminó precisamente Pablo? ¿Acaso queremos provocar a celos al Señor por esos sacrificios que son ofrecidos a los ídolos? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Fíjense, ¿cómo está todo esto? Altar, sacerdote, sacrificio y ofrenda. Falta la ofrenda y comunión. Porque recuerden que es ofrenda y comunión. Desde el 1. Ay, no, tú léelo, ya que flojera. Que yo hablaba a Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por eso desde el 1. Pero el versículo 5, vuelvo a repetir, fuerte y celoso, porque por todo esto que está diciendo Pablo del sacrificio a los ídolos, sacrificio a los demonios, ofrecimiento y que tú comas de ellos. Que por cierto a los ídolos se les daba de comer. Por eso siempre me burlo de muchos protestantes. Es decir, cuando eras católico, oye, ¿le llevabas de desayunar a tu virgencita? ¿Le llevabas de desayunar? Ya lo leí, de hecho. Sí, comunión. Lo que ofrecían, de ello comían. De hecho, ahorita lo vamos a leer también. ¿Y llevaste ya sus donitas a lo que es la Virgen? Pues, ¿qué no dice lo que es Jeremías capítulo 7, 18? De le ofrecían tortas a la reina del cielo. Y lo que son sus ofrendas y sus comidas a lo que son ídolos o lo que son otros dioses, es porque se lo llevaban a comer. Lo ofrecían de comer y ellos también comían de ello. Entonces por eso dice Pablo, comunión con el altar, en este caso del pueblo judío. Nosotros también tenemos comunión con el altar, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los que son de los ídolos también. Entonces, tú a tu imagen, ¿ya le llevaste de desayunar? Cuando eres católico, ¿a poco no le llevabas de desayunar? Oh,
no le rendías el culto de idolatría tal como te dicen los hermanos protestantes. Entonces, no eres como piensan todos los protestantes, que como el católico que de hecho así dice la Biblia, que sí les llevaban de comer y le ofrecían sacrificios. Y hablo literal, ¿eh? Sí estoy hablando literal. De que llevaban de comer a lo que son a los ídolos. Sigo, porque si no siento que no voy a terminar el tema. Es que hay mucha tela con que cortar aquí. Entonces, esta parte, ¿acaso queremos provocar a celos al Señor? Si se dan cuenta de todos estos detalles. Entonces, ahí te habla, ya te lo leí. De hecho, lo acabo de leer. El que no lo hayas escuchado es cosa diferente. Entonces, fíjate cómo quiere decir que no me pones atención. No sé en qué cosas estás escuchando, pero a mí no me estás poniendo atención. Entonces, me dijiste, lee esto, y lo leímos, de hecho. Sí lo leímos. El versículo 1 y 2 lo leímos. Y yo ya había leído el 3, 4 y 5. Y leí de todos modos el 1 y el 2. Y seguimos con las razones católicas. Esta carne y esta sangre ofrecida a los ídolos está prohibido. Entonces, esto confunde a los testigos de Jehová y a otros hermanos protestantes cuando prohíbe comer carne o sangre o cuando rechazan la transfusión. No olvidemos esta parte. Lo que Pablo prohíbe es comer lo que ya ha sido ofrecido a los demonios, porque se unen las almas de las personas con los ídolos. Es la comunión. Por eso la Iglesia Católica no permite santeros, paleros, babalaguos, los brujos, satánicos, bueno, pues satánicos, lo que son y no sé qué tantos más. Porque ellos a través de estas prácticas, de hecho los de la muerte, también estos yo los incluyo, a través de estas prácticas beben y comen sangre y carne sacrificada a ídolos entrando en comunión con ellos, y evidentemente se están condenando se están condenando a sí mismos y arrastrando a otros que creen en estas cosas. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Es decir, poner la fe en distintos espíritus y sin darse cuenta que se da la espalda a Dios. La Iglesia Católica lo que enseña es que debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo para entrar en la verdadera comunión con Dios. Nota, la palabra prostitución mencionada anteriormente significa no servir a varios dioses a la vez. No servir, más bien será servir a varios dioses a la vez. No sé por qué me agregaron aquí el no. Pero que cuestión de la prostitución es el servir a varios dioses. Conclusión de esta primera parte. Como ya hemos dicho, la Biblia lo que realmente prohíbe, según lo he leído en el Nuevo Testamento, es comer sangre o carne sacrificada ofrecida a los demonios. El alma, otra aclaratoria, el alma no está en la sangre, en el sentido espiritual. Los testigos de Jehová dicen, el alma está en la sangre. Si comemos carne de animal impuro, nos hacemos impuros. Por eso rechazamos la transfusión de sangre, porque se transfiere la impureza de los pecados a otra persona, según los testigos. Porque lo dice Levíticos 17 del 10 al 11, y luego el 14, 15 y 16 ya los leímos. Según la Reina Valera, si un hombre de Israel, porque la vida de la carne está en la sangre, y en la Biblia católica, dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Nótese que la traducción de la Reina Valera aclara mejor que la vida está en la sangre. En cambio, la Biblia católica y la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de los testigos de Jehová, dice que el alma está en la sangre. De hecho, ya lo modificaron, ya lo vimos ahorita en la aplicación. Ellos ya lo modificaron. Ya no está como en la Biblia católica, ya lo modificaron. Dice que el alma está en la sangre. Y aquí la confusión de los testigos de Jehová. Ellos creen literalmente que en la sangre está en el alma. Que el alma está en la sangre. O sea, confunden la vida del cuerpo, o lo que es lo terrenal, con la vida del espíritu, lo que es la vida espiritual o el alma. Sin embargo, la Iglesia Católica, al emplear la palabra alma en la Biblia, sabe perfectamente que se refiere a la vida
Y en cuanto a la sangre, no la llama alma porque es la vida del cuerpo. O sea, lo llamamos en este sentido terrenal, no en el sentido espiritual. Por eso vuelvo a referir el alma del cuerpo y el alma del espíritu. Vuelvo a esa misma. No lo llama alma porque es la vida del cuerpo. Y al morir el cuerpo, se corrompe. En cambio, a la vida del espíritu lo llama alma. Expliquemos esto, para no revolverlos. Antiguamente el pueblo judío a la vida lo llama alma. O sea, para los judíos vida es alma. Por ejemplo, si ellos veían a un hombre cabalgar en un camello, fácilmente decían que encima del camello va cabalgando un alma. Dicho de otra manera, encima del camello va cabalgando una vida. O también encima del camello va cabalgando un hombre. Los judíos a las dos cosas llamaban alma. Actualmente, cuando una persona desea halagar a otra, asocia la vida con el alma. Cuando dice, por ejemplo, hola mi alma, o lo que es hola mi vida. Entonces el alma se toma como sinónimos alma y vida. Entonces, alma, vida y persona, aunque tienen esencias o naturalezas distintas, se toma como sinónimas. Todos tenemos dos vidas. Una persona tiene vida del cuerpo, que es terrenal, es donde les digo el alma del cuerpo, y la vida del espíritu, el alma del espíritu. Es donde siempre les voy a referir la vida del cuerpo y la vida del espíritu, o el alma del cuerpo, o el alma del espíritu, que está en el alma, ¿sí? La vida del espíritu que está en el alma. Mateo 10:28, de hecho con ese inicié, aclara perfectamente que el hombre tiene dos vidas. Pues dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Que de hecho fue la primera pregunta que hizo el hermanito. Así lo que es el hermanito Rainbow, algo así, siempre como que la pronunciación no la puedo decir bien, hermanito. Que sí, así, si lo que es la vida del alma tendría lo que es un fin. De hecho, la Biblia sí está diciendo más en esta partecita. No temáis a los que matan el cuerpo, esta vida del cuerpo. Mas el alma no pueden matar, la vida espiritual. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Bueno, el alma y el cuerpo, de hecho, debería estar aquí juntos. Así, porque aquí en la Reina Valera me pone las dos. Esta de ser tal vez la versión católica. Aquel que puede destruir el alma. Es más, dejen la reviso así rápido. Mateo 10:28, no de una Reina Valera, sino de una católica. Vamos a ver aquí. Mateo 10:28, aquí está. Aquí no puede matar el alma, temed más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la ajena, ¿sí? No, aquí sí me aparecen las dos así. Nada más que aquí me la recortaron en la explicación. Teman más bien aquel que puede destruir el alma. Estamos hablando de la segunda vida. ¿Por qué? Porque preferiste seguir doctrinas satánicas a lo que es seguir a Dios. Rainbow. Gracias, hermanito. Entonces, para los judíos, lo material o terrenal es alma. De igual manera, lo espiritual es alma. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 23. Reservar, que se toma como sinónimo alma, vida o persona, pues dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será expulsada del pueblo. Fíjate, toda alma que no oiga a aquel profeta será expulsada del pueblo. Traducido está diciendo, toda vida o persona que no oiga a aquel profeta será expulsada del pueblo. Por ejemplo, de hecho me dio curiosidad, Hechos de los Apóstoles 3:23, espérenme un poquito. Y ahorita termino pronto. Hechos de los Apóstoles 3:23, aquí estás. Quiero checar algo rápido.
Sí, dice toda alma. Sí, dice eso. Reina Valera, toda alma que no haya aquel profeta. Entonces está hablando de un espíritu, ¿de qué está hablando? No, está hablando de una persona. Hechos de los Apóstoles 3:23, también lo encontramos en la Reina Valera. Él estaba buscando principalmente en la interlineal de la traducción o del griego que dice suje o sujeto, vamos a decirlo así, persona, ser o alma. Y ya dice todos los sinónimos. Persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón, aliento, espíritu. Ya, luego ya entendemos, son referencias. Hechos 3:23. De alma o persona. Traducido está diciendo, toda vida o persona que no oiga a aquel profeta será expulsada del pueblo. Otro ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Toma como sinónimo el espíritu y persona. Cuando dice, no creáis a todo espíritu que viene a predicarte. Traducido es, no creáis a toda persona que viene a predicarte. O también, no creáis a toda alma que viene a predicarte. Porque de hecho es la misma palabra. Es la misma palabra. De o de sujeto. Los testigos en esta parte se confunden cuando creen que en la sangre está el alma, en lugar de investigar que en la sangre está la vida. Por tal motivo malinterpretan la cita de Levíticos 17:11 cuando dice, porque el alma está en la sangre, no lo interpretan como porque la vida está en la sangre. Por eso los judíos en las dos cosas llamaban alma, y a continuación vamos a aclarar la cita que confunde a los testigos de Jehová. No perdamos de vista que los judíos llamaban alma tanto a la vida terrenal como a la del espíritu. Y en la cita que analizaremos aparecerán las dos almas al referirse una a la vida y la otra a lo espiritual. Detallemos Levíticos 17:11. ¿En qué parte de la Biblia habla del rosario? Lucas capítulo 1, versículo 28. Del 28 en adelante. Ahí. Rapidito lo encuentras. Que la quieras negar es otra cosa. Y adivina qué es palabra de Dios, enviado por un mensaje del alma, y la otra por parte de Isabel, dicho por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que sí, esa parte, ahí está. Sigo. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes comen cualquier clase de sangre, lo aborreceré y exterminaré. Versículo 11. Porque el alma está en la sangre. Ojo. Aquí ya se menciona la primer alma, que obviamente se refiere a la vida del cuerpo. Luego la cita sigue diciendo, y yo os la he dado para hacer expiación. Sacrificio. Sacrificio sobre el altar por vuestras almas. Ojo, hay que observar que aquí se menciona la segunda alma. Aquí obviamente se refiere a lo espiritual. O sea, está limpiando o rescatando el alma del pecado mediante el sacrificio. Entonces, si nos vamos al versículo 15, y mejor aún, si lo estamos leyendo de la Biblia de los Testigos de Jehová, aclara que a la vida o a la persona terrenal se le llama también alma, pues dice, en cuanto a cualquier alma que coma un cuerpo ya muerto, a cualquier persona, fíjense, cualquier alma, lo que voy en Levíticos capítulo 17, del 10 en adelante. Levíticos 17, del 10 en adelante. Estoy ahorita en el versículo 15. De la Biblia de los Testigos de Jehová, mejor aún si lo leemos de ellos, aclara que la vida o la persona terrenal se le llama también alma, pues dice, en cuanto a cualquier alma que coma un cuerpo ya muerto, de animal, etc., que en castellano está diciendo, en cuanto a cualquier persona que coma un cuerpo ya muerto o de animal. De la Biblia Reina Valera, cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros que comieren animal, observar que el alma lo nombra como persona. Y la Biblia católica, toda persona nacida en el país o todo forastero que haya comido de carne animal, observar que también el alma lo nombra como persona. Yo inclusive le digo, como está la palabra suje, entonces me llevó a la referencia de sujeto. Conclusión esta parte, al
al comienzo de la cita de Levíticos 17:11, el alma es la persona, indudablemente, nunca lo espiritual. Se refuta y desploma el pensamiento protestante de los testigos de Jehová al asegurar que la expresión dice, porque el alma está en la sangre, según ellos se refiere al espíritu. Por eso rechazan la transfusión de sangre y comer carne o sangre. ¿Sí? ¿Cómo es la alimentación de los testigos de Jehová? La respuesta, pueden comer de todos los alimentos, solo que no pueden consumir carne que contenga sangre y cosas estranguladas. Se propensan a ser vegetarianos. Que de hecho, el problema no sería de hazte vegetariano. El problema está en que no comes los demás alimentos porque piensas que está prohibido por Dios. Nada más por ese detalle. De hecho, no me manejó los otros versículos. Yo imagino que el día de mañana los va a agregar. En la cual Dios hace muchísimas aclaraciones de esto. ¿Hasta crees que me voy a decir? Los testigos son los más... Son la secta más peligrosa del mundo. La secta más peligrosa del mundo. Declarado, la secta más peligrosa del mundo. La que tiene la mayor error doctrinal, porque anda cada ratito andan cambiando la doctrina. Que por cierto, nada más antes de irme. El hermanito dijo que la palabra Eucaristía no se encuentra en la Biblia. Es más, miren, se los voy a anclar. Déjenme ver, a ver si lo encuentro rápido, porque hubo varios comentarios. Y de hecho, si estamos hablando de Jesús, el detalle está que estamos hablando de lo que es, vamos a ver, porque digo, es que la palabra Eucaristía no se encuentra así. Si me dice, este detalle, fíjense, nada más les voy a aclarar un momento este comentario. ¿Por qué? Porque acabo de decir algo interesante. Nosotros no somos merecedores del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no consumimos la Eucaristía porque seamos merecedores. Nosotros, aquí dice, ¿sabías que comer el pan y beber el vino sin merecerlo te hace culpable de haber matado a Jesucristo? Así es lo que dicen. Pero ahorita va. Nosotros no somos merecedores del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no consumimos la Eucaristía porque seamos merecedores. Nosotros consumimos la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. No es que seamos merecedores, lo necesitamos. Esa es la respuesta. Lo necesitamos a Él. No somos merecedores, lo necesitamos. Así de fácil. Entonces, y la otra. Esta es la parte que les quería comentar, de este comentario que anclé yo. Y vamos a ver la otra, que dice... La parte de la confesión está bien, pero quiero nada más irme a la parte Eucaristía. Que dice, no veo Eucaristía en la Biblia. Esta parte. Que no veo la Eucaristía en la Biblia. Vamos a la palabra Eucaristía en la Biblia. El detalle está que la palabra Eucaristía no viene en el español. Viene en su traducción, que dice acción de gracias. ¿A cuál me refiero de acción de gracias? ¿Se acuerdan de 1 de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1? Vámonos a lo que es 1 de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1. Voy a voltearle la cámara. Reina Valera, vamos a voltear la cámara. Reina Valera primero. Para que se den cuenta. Vamos a girar la cámara. Que por cierto les muestro, cuando me mandan lecciones sí lo ando leyendo directamente de aquí. Ejemplo, esto es cuando me mandan lecciones. Aquí sí ando leyendo un guía. Pero cuando ando dialogando con los hermanitos protestantes ya se dan cuenta que realmente no utilizo ningún guía. Sino realmente aprendo utilizo los versículos que digamos que me he aprendido. ¿Dónde iba? Sí, les iba a decir el ¿cuál es el que les dije? 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a buscar 1 de Timoteo, Reina Valera. 1 de Timoteo, no es Tesalonicenses, me fue Tesalonicenses. 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1. De la palabra Eucaristía quiere encontrar la fuerza, es el hermanito. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. De hecho, esta es la traducción de Eucaristía. Pues diría el hermanito, no seas mentirosa, que no sé qué tanta cosa, que no veo que diga Eucaristía. Vámonos entonces al griego. Porque la palabra Eucaristía viene del griego.
Vámonos entonces a Timoteo, que de hecho no es la única que dice Eucaristía. Son muchísimas ocasiones en que se menciona la Eucaristía. Vámonos aquí está, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí está, como dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, porque esta es la Eucaristía. Fíjate, si el hermanito no lo tiene o lo ignora, simplemente en su iglesia no existe el culto a Dios ni tiene comunión con Dios. Entonces vamos a leerlo aquí. Aquí en lo que es aquí está, expresiones de gracia, porque aquí está lo que son hechos, ruegos, oraciones, intercesiones. Fíjense, aquí está la intercesión. Pues es que nadie puede interceder. ¿Cómo fue? No, aquí está, intercesión. Expresiones de gracia o acción de gracias. Y aquí dice Eucaristía. Y volvamos para acá. Como lo dice Eucaristía, 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 gracia, gratitud, Eucaristía. Entonces, adivina qué, está en la Biblia. Bueno, si no le quieres creer a la Biblia, no me interesa. Entonces es que son pura Biblia y ni siquiera le quieren creer a la Biblia. Y estamos hablando del griego, ¿eh? Sin meterle mano a otros idiomas. Ahí está Eucaristía. ¿No le quieres creer? No creas. ¿Por qué? Porque simplemente tienen inspiración de Satanás. Eso no dice así. Entonces, ¿qué dice? Fíjense cómo... Y ahí les va. Fíjense cómo los hermanitos protestantes les pones en la cara el versículo. Y dicen, nah, que no sé qué tanta cosa, que ahí no dice. Lo dice y teniéndolo en la cara, ellos dicen no. Ellos son de esa característica de que teniendo enfrente a Jesucristo podían decir, Él no es el Hijo de Dios. Tú no eres el Cristo. Sacrifíquenlo. Mándenlo a la cruz. ¿Por qué? Porque es mentiroso y no sé qué tanta cosa. Ellos son de esa misma característica. Tienes enfrente el texto y dices, no. Tienes enfrente el texto y no es del español, inglés, no. El mismo griego. Ese interlineal es protestante y no le crees. Entonces, si no le crees, no me interesa. Porque yo estoy haciendo mi trabajo de parte de Dios que dice, por cierto, hablando de lo que son, de confesados los unos con los, donde aparece hombres que se confiesen los unos con los otros, de lo que es Santiago capítulo 5. Ahí están los hombres confesándose unos con otros. Vamos a Santiago. Ontas. Vámonos con Santiago y para poder terminar. Santiago capítulo 5, primero desde el versículo 14. Si alguno está enfermo, llame a los sacerdotes de la iglesia. Ya sé que dice ancianos o presbíteros, pero son los sacerdotes de la iglesia, y oren por él, en este caso el sacerdote, su oración, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, la unción de los enfermos, que tiene la iglesia católica. Muchas sectas protestantes no tienen estos aceites, y si no se los inventan la bola de mentirosos. Así. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque fue el sacerdote a esta oración, orando por él, ungiéndole con lo que es la unción de los enfermos. Así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí está la confesión de los hombres unos a otros. Dice, no, es que eso no dice así. No me digas a mí, así lo dice la Biblia. Y Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, como aquí hay hermanitos que no son católicos, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
por ese lado sí me haría mucho parillo, porque si digo, ay, no es que yo me haya portado como bien hijo del maíz así en el antepasado, pero tengo pecados. Entonces sí digo, no, con que este cuate me haga parillo en que Diosito, ¿sabes qué? Pues este sí me ayudó. Ah, bueno, entonces ahí está. Pero si no quieren creer, ahí sí ya no es mi problema. Ya no es mi culpa. La misma Biblia lo está diciendo. Pues no dice sacerdote, no, es que sacerdote se viene diciendo casi 100 años después. Ahí dice presbítero, que es el sacerdote. La palabra de ahí es presbítero. Entonces, luego ya se empieza a ver como una división casi al año 100 en la que hacen la separación del obispo y el presbítero en cuestión de sacerdocio, ya como es un nivel poquito diferente. Pero eso sí se da casi 100 años después porque la iglesia había crecido. Entonces, y eso también es parte de la historia. De hecho, están en los primeros escritos de los padres de la iglesia. Hermanitos, termino con lo que es esta oración. El tiempo sí no me alcanzó. Sí quería subir a alguien más. Quería subir al hermanito para que me diera que diera marometas con lo que dice la Biblia. Porque la Biblia está muy clarita. Está muy clara. Pero quieren dar marometas. Dicen, no, ahí no dice Eucaristía. No, dice Eucaristía. Entonces, que no lo quieren creer es un asunto diferente. Termino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Angelito, en otra ocasión que subas, hermanito, ya sabes que sí lo subo, pero en otra ocasión que tenga un poquito más de chance. Normalmente en las mañanas no tengo chance. Si me ves conectado en las tardes y no leyendo lección, entonces sí te subo, hermanito. Seguimos. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites por medio de los estudios de la Biblia. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, me tengo que... ¿qué es? Eucaristía hecha por Roma. No. Está en los escritos de la Biblia. Desde el siglo I. De hecho, chequen ahorita los últimos, ¿cómo le dicen? No son videos completos. Son como los videos cortitos que he subido ahorita a YouTube en Hablemos con Biblia. De hecho, ahí agregué lo de que empezaron a inventar unos de que es un invento de la Iglesia Católica, lo de la Eucaristía del año 600 y feria, algo así. Que venía de unos dioses paganos y no sé qué tanta cosa. No, lo que pasa es que estaba el culto a Dios, que es la latría, que hacían precisamente los judíos, el culto a Dios que hace la Iglesia Católica, que también es latría, y el culto a los ídolos, que eso se conoce como idolatría. Y esa parte, les vuelvo a repetir, los protestantes no saben lo que es idolatría, mucho menos latría, y con mayor razón lo que es idolatría. Lo que ayer me impactó que un pastor de 10 años siendo pastor no sepa qué significa latría. Predicando la idolatría, pero no sabe qué significa latría. Entonces, hermanitos, bendiciones, cuídense mucho. Si puedo, más al rato me conecto. Si no, pues ni modo, el día de mañana voy a procurar conectarme igual como a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, hora México. Hazte cuenta que lo que dice el hermanito, lo mismito que le enseñan así. Dice, idolatría es lo que tiene en la pared y en el pecho. ¿Qué quiere decir? Que no sabe el significado de idolatría. Esto no es idolatría, ni esto es idolatría. Porque si no, la imagen que tiene el cuate que se llama Cername, cuenta falsa, me imagino. Ya me hubiera dicho, no, idolatría significa esto y esto y esto. O latría significa esto y esto y esto. Y te aseguro, pastores que hemos subido, y ya lo hemos visto, no saben qué significa ni latría, ni idolatría. Latría, sí solita, con que me supieran decir qué es latría, ya con eso me daría por bien servido. Los hermanitos, cuídense mucho,
bendiciones y ya mañana nos conectamos otro ratito más. Y recuerden, si tengo chance, sí subo algún pastor, algún hermanito que quiera dialogar. Pero si no tengo chance, una disculpa. Cuando habla de la palabra de Dios, que no estuvimos utilizando toda la Biblia, bueno, no toda la Biblia, muchos versículos de la Biblia, el que no pusiste atención, es una cosa diferente. Por eso, el que no es de Dios, no escucha la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 47. El que no es de Dios, no escucha la palabra de Dios. Tantos versículos que dimos y dijiste, no, cuando hablas con Biblia. Sorprendente. Hermanitos, cuídense mucho. Bendiciones para todos. Nos vemos.